me dicen que se ha cortado. Yo veía de que esta porción debía haber estado en el capítulo 1. ¿Por qué lo digo? Porque la mera verdad, si a alguien lo reclutan, en este caso para el ejército, ¿verdad? El soldado raso entra a ser instruido, a ser entrenado, y solamente puede participar de un conflicto una vez y cuando esté listo, que sepa usar el arma, que sepa cómo se debe conducir, qué debe hacer en determinados momentos o circunstancias dentro del conflicto. Entonces, hermanos amados, con todo, por alguna razón el Espíritu Santo lo puso en esa posición. Pero lo que quiero yo hacer énfasis es que si queremos realmente, hermanos amados, agradar al Señor, si queremos realmente hacer su voluntad y obedecer todas estas cosas que nos son enseñadas, no solamente aquí en esta carta, sino en toda la Biblia. Si queremos obedecer los mandamientos, si queremos obedecer las ordenanzas, preceptos, leyes, normas, etcétera, hermanos amados, es bueno que recibamos un entrenamiento y que ese entrenamiento sepamos aplicarlo en cada momento o circunstancia de la vida. Aquí el apóstol Pablo comienza abordando a los hijos en el capítulo 6, versículo 1. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ok. Este versículo, hasta el versículo 3, hermanos amados, es pero súper importante. Súper importante. Pero uno puede argumentar muchas cosas aquí. Dice, hijos, obedeced en el Señor. No dice, hijos, obedeced a vuestros padres según tu interés, según tu deseo, según tu querer, según tu voluntad, según tu antojo, según tu capricho. No está diciendo eso. Y este mandamiento, y es interesante que el apóstol Pablo va directo. Dice, hijos, y es una orden, es un mandamiento a los hijos. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aplicar este versículo a un hijo que es obediente pareciera ser no tener sentido. Pero aquí, hermanos amados, pudiéramos hablar de que está hablando del carácter o naturaleza de un hijo que es obediente. Pero aun cuando alguien tenga esa habilidad, esa naturaleza de ser obediente, no garantiza que en algún momento dado no vaya a desobedecer. No garantiza. Puede ser llevado el hijo obediente a una circunstancia, a una situación que a pesar de que lo calificamos, a pesar de que sabemos que el hijo es obediente, tiene la capacidad de desobedecer. Pero ¿qué hacer para que el hijo realmente pueda obedecer en el Señor a sus padres? ¿Qué hacer? Notemos aquí, y esto es lo que hace que pongamos mucho cuidado. Dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica esto? En el Señor. ¿Qué implica? Aquí se establece, sustentado en que al obedecer a sus padres automáticamente está obedeciendo al Señor. Porque no puede fingir o pretender obedecer a sus padres si no lo hace al Señor y viceversa. Aquí, en este plano, el hijo está siendo librado de ser hipócrita o de aparentar o de fingir. Porque hay hijos que hay momentos en los que muestran obediencia, pero en sus corazones tienen otra intención, otro motivo.
Obedece porque les conviene. Obedece porque a lo mejor va a satisfacer al resto. Inclusive algunos padres llegamos al colmo de dejar que los hijos nos obedezcan porque los sobornamos o porque les hacemos promesas. Nos comprometemos a satisfacer alguna solicitud, alguna petición, pero nosotros por alguna razón podemos hacerlo, pero nos comprometemos a hacer algún esfuerzo si el hijo también hace un esfuerzo. Y obligamos a que el hijo obedezca, se ponga amable, se ponga servicial, voluntarioso, etcétera, pero ya no es la forma correcta, porque nos está obedeciendo porque tiene un interés. Aquí esto debe ser un acto del corazón, un acto del alma, un acto del espíritu, un acto de la voluntad, hermano, basado en el Señor, no en otra cosa. Cuando la obediencia se basa en otra cosa, una vez se ha conseguido la recompensa por ser obediente, entonces de ahí para adelante vamos a pretender o esperar que nos sigan prometiendo cosas para seguirse obedientes. Y si no hay promesas, no somos obedientes. Aquí el punto es, hermanos amados, que no es correcto que el hijo camine de esa manera. Por supuesto, debemos estimular al hijo que se esfuerce y también podemos comprometernos a hacerle promesas, de satisfacerle en alguna cosa que necesite, pero no debe ser hecho en base a que el hijo muestre obediencia. No va a funcionar. De carácter o forma permanente no va a funcionar. Es más, solo por lograr ese propósito nos va a obedecer en ese sentido, pero en las demás cosas no. Entonces tenemos que entender bien esto que el apóstol Pablo está haciendo. Y ahora para nosotros los padres, ¿cómo lograr que un hijo nos obedezca en el Señor? Escúchenme lo que voy a decirles. ¿Quién debe dar el ejemplo de obediencia que debe servir como disciplina para el hijo? El hijo tiene los ojos puestos en nosotros, los padres. Si nosotros no obedecemos al Señor, ¿cómo esperamos que el hijo nos obedezca a nosotros? Entonces debemos darle la escuela, la disciplina. Que el hijo aprenda que nosotros, porque obedecemos con temor y temblor al Señor, gozamos de bien. Gozamos, hermanos amados, de atención, de cuidado de parte del Señor, porque Él es como un padre también, porque este es el punto. Tenemos a un hijo que nos ve como padre, pero no se nos olvide que a la vez que somos padres, seguimos siendo hijos, aunque nuestros padres biológicos hayan muerto, Dios no deja de ser padre. Y Él es Padre eterno. Por lo tanto, nosotros no podemos, como dijera, argumentar o que estamos huérfanos o que nacimos del aire, quizás no tenemos padres. Pero con todo, aunque hemos perdido a nuestros padres terrenales, tenemos a nuestro Padre Celestial y Él nunca deja de ser. Por lo tanto, la obediencia al Padre nunca debe de ser. Y una cosa muy importante aquí, hermano. La relación padre-hijo, esa interacción padre-hijo, está permeada por la obediencia. La obediencia del hijo al padre, pero la obediencia del padre a su padre, a Dios. Pero de esta manera también guiamos al hijo, por eso dice en el Señor, guiamos al hijo que así como nosotros nos sometemos a Dios el Padre, el hijo también va a seguir nuestro ejemplo por la disciplina que le estamos dando, va a seguir nuestro ejemplo. Y una cosa muy importante, el hijo va a obedecer, escuchen bien, en virtud de obedecer al Señor a través de nuestros padres. El hijo va a entender que al obedecernos a nosotros está obedeciendo al Padre Celestial. Eso es lo que se ve, hermanos amados. Y es interesante porque aquí viene un estímulo que el apóstol Pablo hace para los hijos. Y por supuesto, esto no quiero que vaya a verse como una contradicción de lo que dije hace un momento.
lo que podemos obtener como padres o como hijos dentro del marco de la obediencia al Padre Celestial es como dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero esto no solo es aplicado a los hijos, también es aplicado a los padres que antes fuimos hijos. Si hemos llegado a ser padres y hemos sido obedientes, por supuesto que al momento de ser padres nos está yendo bien, somos de larga vida, porque antes fuimos hijos obedientes. Y el apóstol Pablo dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais. Qué tremendo eso, como hijos obedientes. La palabra obedecer implica un punto bien importantísimo. Obedecer está caracterizado porque para hacerlo debe humillarse. Solo los que practican la humildad pueden ser realmente obedientes. Aquí está ayudando al hijo a mantener la jerarquía. El padre está puesto para ser obedecido y el hijo está puesto para obedecer. Es más, hay una época y un tiempo en que el ser humano como hijo prácticamente la mayor parte de su vida y de sus tareas va a estar supeditada a la palabra obediencia. Va a estar supeditada ahí. De tal modo que él va a poder ver cómo le va bien en la vida. Sus padres lo favorecen, haya gracia y favor con la gente. Otros padres de otras familias admiran al hijo obediente y dicen, ¿cómo quisiera que mis hijos fueran como fulano? Son modelos, son ejemplos, ¿verdad? Los usa la gente para motivar a sus hijos rebeldes, desobedientes, y aunque no les parezca, pero qué bendición que esté sucediendo, qué honra para un padre que tiene un hijo obediente, qué precioso eso, hermanos, cómo un hijo obediente va a procurar la honra de su padre y de su madre. Por eso el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. La promesa ya vimos que es el versículo 3. Pero notemos cómo está relacionado el honrar al padre y a la madre con la obediencia. Qué triste es cuando hay un padre que está siendo deshonrado, una madre que está siendo avergonzada por su hijo desobediente. Y eso es bien recurrente por todas partes. Por todas partes. Y una cosa bien interesante es que aunque el hijo sea obediente, bueno, si es obediente, con mucha razón lo amamos. Y si es desobediente, aunque no sea lógico a la mente humana, siempre lo amamos. Es algo que a veces los hijos desobedientes no logran aceptar, también lo entienden, pero no están dispuestos a humillarse, ¿verdad? Para muchos hijos rebeldes desobedientes, no quieren darle crédito al hecho de que su papá y su mamá, deshonrados, avergonzados, aún con todo eso, lo sigan amando. Es más, es una situación tan complicada para el hijo desobediente, porque ese acto, esa demostración, definitivamente, hermanos amados, muchos no lo toman a bien. Porque inclusive hay hijos que están sufriendo las consecuencias por su desobediencia, donde realmente no logran, hermanos, llegar al punto de valorar realmente esa demostración de amor, aunque seamos desobedientes. Y esto no solamente los hijos y los padres en lo biológico, nosotros con Dios. Todos los días el Señor derrama, hermanos, su benignidad sobre nosotros y lo hace sobre hijos obedientes y sobre hijos desobedientes. Los obedientes estamos tan agradecidos por la gran benignidad de Dios,
Los malos pueden ver la benignidad de Dios, hermanos amados, pero no responden, porque muchos, aunque disfrutan, aunque gozan de las bendiciones de Dios, no se consideran merecedores. Y yo aprendí hace rato esto, quiero mencionarles. De hecho, nosotros no merecemos, hermanos. Sin embargo, el Señor, debido a nuestra condición de miseria, debido a nuestra condición de corrupción, de maldad, con su benignidad, el Señor quiere demostrarnos que a pesar de eso, Él quiere favorecernos con sus bendiciones. Y esto, a pesar de que Dios puede saber y entender que no lo vamos a considerar, sin embargo, Dios lo hace. Número uno, para que no tengamos justificación. Número dos, para que algunos podamos despertar y darnos cuenta de la gran bondad de Dios para con nosotros y que no la merecemos. Es el caso en lo natural con nosotros. ¿Cuántos de nosotros al hijo desobediente inclusive lo bendecimos, lo cuidamos con esperanzas de que el hijo desobediente entienda, reaccione, que responda? Qué contentos nos ponemos cuando el hijo desobediente responde, pide perdón, se humilla, se arrepiente, se convierte, se vuelve y nos demuestra que está dispuesto a ser desobediente. Y nosotros como padres nos disponemos realmente a ayudar, a levantar, a fortalecer la disposición, la voluntad de ese hijo desobediente que quiere realmente venir y de alguna manera, como les dijera yo, retribuir, de alguna manera quiere honrarnos para borrar la deshonra. Nosotros debemos darle esperanza al desobediente que viene buscando ser restaurado. No lo debemos estar cuestionando, sobornando, chantajeando, llamando promesa, hermanos amados, con un interés que no es el correcto. Demos esperanza y demos oportunidad. Notemos aquí, pues, esta enseñanza, esta disciplina, en este caso en particular para los hijos, pero yo estoy involucrando también a los padres, porque, hermano, la obediencia de un hijo es la obra de un padre responsable, pero de un padre que también es obediente. Porque, hermanos, la tarea de un padre es lograr que su hijo sea obediente. Es un trabajo tremendo. Es una responsabilidad enorme. El hijo no nace siendo obediente. Nosotros no nacimos siendo obedientes. La obediencia es algo que se adquiere. Vamos, por favor, al libro de Hebreos. Acompáñenme. Este es un pasaje muy clásico, pero que es la base. Es la base. Dice en el capítulo 5 de Hebreos, dice en el versículo 8, hablando de Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces la obediencia se aprende. Y se aprende por un entrenamiento, por una disciplina. Al hijo hay que enseñarle de qué se trata y cómo hacerlo. Al hijo no le digamos esto no se hace. Solamente digámosle que lo que ha hecho no está bien, pero enseñémosle a hacerlo correctamente. Jesús no solamente enseñó cómo hacer las cosas, sino que él mismo hizo las cosas. Les dio el ejemplo, les demostró cómo es que se hacen las cosas. Entonces, para que el hijo aprenda a ser obediente, el padre tiene que enseñarle con la teoría, si quieren, la disciplina, pero también con el ejemplo, la práctica. Dice aquí
que debido a esto, en el versículo 9, dice que habiendo sido perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él aprendió la obediencia, él podía estar como un hijo maduro y que podía verdaderamente ahora, habiendo sido perfeccionado, venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, entendamos esto, hermanos, y yo sé que estoy tomando demasiado tiempo en esta parte, pero yo siento que es vital. Hay todo un seminario en Ministerio Cebrón acerca de esto. Y sería tremendo que ahorita yo comenzara a dar ese seminario. Solo para hablar de estos 3 versículos ya tomé, ¿qué digo? 20, media hora. Es lo que tengo. Ya solo me quedan básicamente 10, 15 minutos a lo sumo. Pero es importante que veamos eso. ¿Qué padre no quiere que al hijo le vaya bien? ¿Qué padre no quiere que el hijo termine bien su camino? ¿Qué padre no está interesado en ver que su hijo se convierte en un hombre de bien, en un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, si se puede decir? ¿Qué padre no quiere que su hijo, hermano, deje de ser un delincuente, un malcriado, un respondón, un haragán, un ladrón, un sinvergüenza, un vicioso? Todo eso debería de interesarnos, hermanos amados, y librar a nuestro hijo de que no caiga en esas cosas. Ya el libro de Proverbios nos enseña cómo podemos librar al hijo de la rebelión. No es la rebelión la que sacamos, sino que apartamos al hijo. Así dice Proverbios. Que cuando aplicamos la vara de corrección, y aquí es otra cosa que debe de utilizarse, porque hemos visto que ni nuestros hijos ni nosotros obedecemos solo por la palabra. Es muy importante que en un momento dado el instructor tenga que usar quizá la vara al indisciplinado, al rebelde, al soberbio, al respondón, ¿verdad? Al ¿qué dijera yo? Al opositor, al murmurador. Hay que aplicarle la vara. Hay que instruirlo, inclusive antes de aplicar la vara. Es más, muchos, aún sabiendo que no deben actuar de esa manera porque se les ha enseñado y que eso es lo que no se va a permitir, sin embargo, muchos transgreden. Entonces la vara es para el transgresor, para el murmurador, para el respondón. Aquí ya es otra área de la preparación del hijo para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Este pasaje lo hallamos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Qué tremendo esto. Por supuesto, hay más mandamientos con promesa, pero Pablo dice aquí que es el primer mandamiento con promesa. ¡Wow! Y yo me he preguntado, ¿por qué el Señor no dejó de último allá en Éxodo 20 esta área? Y he llegado a pensar que el Señor lo pone aquí para indicarnos que uno debe tomar las cosas en el principio, en este punto. ¿Por qué vamos a esperar que el hijo llegue a tener 40 años de edad para comenzar a enseñar? Decía un eslogan que había de un instituto aquí camino a Guatemala, decía, enseñémosle al niño para no castigar al adulto. Qué tremendo eso. Muchos de nosotros no aprovechamos los primeros años de la vida de nuestros hijos para formarlos.
aún aplicando la vara. A veces queremos comenzar a educarlos cuando tienen 12, 15 años, ya perdimos. Allí ya no podemos hacer mayor cosa. Por eso es muy importante que aquí no solo es un llamado a los hijos a obedecer en el Señor a los padres, sino que también es un llamado a los padres. Fíjense bien en el versículo 4, para ir ya buscando aterrizar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, vuelve a usar a esto. Allá dice, hijos, obedeced en el Señor. Y aquí a los padres dice, y amonestación del Señor. La amonestación son llamadas de atención. La amonestación son llamadas a observar el daño, el error que el hijo ha cometido. Pero no debemos buscar con la amonestación avergonzar al hijo. Debemos buscar con la amonestación que el hijo aprenda. Es más, si el hijo se equivoca, no lo avergoncemos. Digámosle que debe de corregir el error si es rebelde, si es desobediente. La palabra de Dios nos enseña que por esas únicas dos razones, por rebelión y por desobediencia, es donde debemos aplicar la vara de corrección. La vara de corrección sirve para meter en el camino al que se está saliendo del camino. Pero aquí la palabra amonestación, una vez más, nos da la indicación de que el padre, escuchen bien lo que estoy diciendo, el padre debe estar capacitado para criar a los hijos en disciplina. Pero si el padre está capacitado en aplicar disciplina, es porque él ha aprendido, ha sido disciplinado. Volvamos otra vez a Hebreos y vamos al capítulo 12. Aquí, este asunto, hermanos amados, debe de enseñarnos a nosotros la bendición que hay en la observancia y práctica de estas cosas. Dice en el capítulo 12 y en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dos cosas importantes aquí que nosotros los padres ya debemos tener bien, como les dijera, desarrollados. En este punto, yéndonos a Efesios, ubica a los padres como maestros, como instructores, como hombres y mujeres que hemos llegado a ser formados en disciplina, en amonestación. Por lo tanto, tenemos no solo la capacidad, las condiciones, el conocimiento, sino también la solvencia moral que necesitamos para hacerlo, porque hemos pasado por esa escuela. Aquí debemos enseñarle a nuestros hijos que también nosotros somos disciplinados por el Señor y que cuando Él lo hace no desmayamos, sino que somos valientes. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y enseñémosle al hijo, porque nosotros lo hemos aprendido también, según el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. El hijo debe saber eso, que porque lo amamos es que lo disciplinamos. Porque si el hijo no aprende eso, la intervención nuestra para lograr que el hijo obedezca, el hijo lo va a interpretar como una agresión, como un abuso,
Y no vamos a lograr que Él lo reciba y lo acepte con gratitud, con reconocimiento, y va a ser despertado a ira. Lo que quiero decir, que debemos estar solventes nosotros en este aspecto para que tengamos autoridad, para que tengamos garantía, porque nosotros no podemos corregir como desobedientes a nuestro hijo desobediente. Es la situación. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos porque, hermanos amados, queremos corregir a nuestros hijos y lo hacemos de una manera incorrecta. En primer lugar, con ira, con enojo, con violencia, ¿verdad? Por supuesto, el hijo se pone a la defensiva, si es posible se cuadra ahí y se puede agarrar hasta puñetazos con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo lo hace el Señor? Es lo que nosotros tenemos que aprender. Dice aquí que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel de que el padre no disciplina? Pero ¿tendrá solvencia Dios para amonestarnos, reprendernos, disciplinarnos, corregirnos y azotarnos? ¿Tendrá solvencia Dios? Nosotros como padres debemos tenerla. Pero esa solvencia la ganamos como Cristo la ganó, porque dice allá que habiendo aprendido la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora sí, Él tiene la facultad, la autoridad, tiene, hermanos amados, ¿cómo les dijera? La solvencia para presentarse como el Salvador. Así de sencillo. Pero para salvarnos, Él tiene que corregirnos. Tiene que hacernos pasar por la misma situación donde Él pasó. Ahora, dice aquí el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En este punto, la palabra bastardo, ustedes saben lo que significa en nuestro medio y en nuestro lenguaje, es una palabra muy, muy fuerte. Pero es un hijo no reconocido, un hijo ilegítimo. Es lo que quiere decir. No es que no tenga padre, sino lo que sucede es que ni el padre lo reconoce y tampoco el hijo reconoce al padre como padre. Así que ese es el punto. Porque posiblemente el padre no puede reconocer al hijo, pero el hijo bien sabe quién es su papá. En muchos casos. Sin embargo, el hijo tampoco lo reconoce. Ah, sí, ese viejo es aquí, allá y allá, ¿verdad? Pero no existe la interacción y la relación que los ubique dentro del plano de la relación padre-hijo. Lejos de eso es todo lo contrario, es negativo. Pero dice aquí, hermanos amados, dice en el versículo 10, hablando de los padres terrenales, dice que aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Allá en Efesios, el apóstol Pablo señala lo que es provechoso, para que les vaya bien y para que sean de larga vida. Eso es lo provechoso. Ahora para nosotros es igualmente lo mismo, pero aquí hay algo que es sumamente importante. Dice aquí que somos disciplinados, somos exhortados, somos azotados, somos reprendidos, etcétera, porque somos hijos y somos amados. Pero dice que esto se nos aplica para que participemos de su santidad. Ojo con esto, hermanos. ¿Qué tanta santidad tenemos nosotros como padres? ¿Ven los hijos en nosotros que tenemos santidad? ¿Entienden ellos que la disciplina, la amonestación, el castigo que estamos aplicándoles es para eso? ¿Lo entienden los hijos? ¿Saben eso? Es más, los entrenamos y los capacitamos porque un día ellos serán padres, y para que nuestra descendencia pueda permanecer, estas cosas tienen que asegurarse. Si no lo hacemos, vamos a perder nuestra descendencia. No solo la nuestra, sino la de nuestros hijos y la de los hijos de nuestros hijos.
Entendamos, para que participemos de su santidad. Entonces los padres deben tener santidad. ¿Cómo puede un padre ladrón corregir a su hijo ladrón? ¿Qué santidad tiene un ladrón? Si usted no tiene solvencia, no tiene autoridad. Por eso el hijo es provocado a ira. No solo por la mala aplicación de la disciplina, el abuso, sino porque el que lo está haciendo no tiene solvencia. No tiene solvencia moral. No tiene reconocimiento. Qué precioso es cuando el hijo es reprendido, disciplinado, corregido, azotado con vara, y el hijo sabe que ha fallado, sabe que es rebelde, sabe que es desobediente. Admira a su papá, a su mamá, porque son hombres, son personas santas. Él sabe que ha deshonrado la santidad de sus padres. Entonces él se humilla en lugar de rebelarse. Y quiere ser como su papá y como su mamá. Santo, como es su papá, como es su mamá. Muchos tardan mucho tiempo para aprenderlo, para darse cuenta. Pero algunos, gracias a Dios, lo logran. Pero no solo esto. Dice en el versículo 11, y que por cierto lo vi hoy yo en el WhatsApp, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Amados, esto nos lleva a un punto bien fuerte, bien fuerte. Difícilmente alguien va a gozarse con la disciplina. Si la disciplina, tanto la disciplina, la enseñanza, etcétera, lo desafía a uno, como también la vara. Mire, si el niño llora, el niño no quiere la vara y la rechaza y hace promesas y dice, no, yo no lo vuelvo a hacer, perdóname, promete todas las veces que puede, lo hace. Y todas las veces que lo hace, nosotros se lo creemos con esperanza. Pero escuchen esto, hermanos amados. Escuchen bien esto. Aunque al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿saben por qué? Porque cuando el hijo es disciplinado, ya sea que Dios como padre nos disciplina o que nosotros a nuestros hijos los disciplinamos, después de la disciplina viene un tiempo de reflexión. Viene un tiempo en el cual nos ponemos a meditar por qué nos castigaron, qué fue lo que hicimos. En fin, llega un tiempo de meditación, de reflexión, de examen. Es más, el padre agarra al hijo y le dice, hijo, mira, te quiero explicar por qué te castigué. Algunos lo hacemos antes y después, pero es bueno que el hijo sepa por qué. Miren, a menudo yo oigo, e inclusive yo mismo he sido parte de esto, estoy bajo un castigo de parte de Dios y estoy preguntando, ¿por qué? Bien sé yo por qué y estoy diciendo por qué. El hijo desobediente bien sabe que le está cayendo porque es desobediente y todavía. ¿Y por qué me pega? Es increíble. Pero así es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene que ser quebrantada, tiene que ser procesada, tiene que ser, hermanos amados, puesta bajo tristeza por la disciplina, si no se va a perder esa persona. Se va a perder. Dice aquí que después da fruto apacible de justicia a los que en ella, es decir, a los que en la disciplina hemos sido ejercitados. Fíjense la palabra que dice ahí. Viene de ejército. Por eso allá el apóstol Pablo nos lleva a la figura de la armadura del soldado. Ejercitado. La disciplina es para ejercitarnos. También viene de la palabra ejercicio.
Hay que practicar. El ejercicio es práctica. Mire, ahí están aconsejando a los que en estos meses hemos estado encerrados, sedentarios. Ya estamos todos tullidos. Ya cuando estamos sentados y nos paramos, nos truenan por todos lados y nos duele, porque hemos dejado de ejercitarnos. Entonces, el dejar de ejercitarse, el dejar de entrenar, el dejar de actuar correctamente nos va a llevar a un punto de conflicto, de problema. Fruto apacible de justicia. ¿Qué significa eso? Vamos a ver después de la disciplina que estamos siendo obedientes, que estamos siendo serviciales, que hemos dejado de ser murmuradores, que hemos dejado de ser personas que estamos tratando de chantajear y decir, prometemos, si me das tal cosa, te obedezco. Vamos a dejar de hacer eso. De veras, vamos a dejar de estar chantajeando a los que deben corregirnos o disciplinarnos. Fruto apacible de justicia. Noten aquí estas dos palabras, apacible y justicia. ¿Qué quiere decir eso? Dice que es un fruto, es una justicia apacible, es una condición de carácter, de naturaleza, de pensamiento, de reconocimiento. Número uno, que ha sido razonable, que ha sido justo y que ha sido necesario ser disciplinado. Voy a responder de forma correcta, voy a responder con gratitud. Voy a ir delante del que me disciplinó a darle gracias porque enderezó mis pasos, enderezó mis pensamientos, corrigió mi carácter, mi naturaleza. Yo me doy cuenta que he sido salvado de mi propia destrucción. Me vuelvo servicial, me vuelvo agradecido, me vuelvo voluntarioso. Ya no va a ser necesario que me ajoten, que me amenacen si así fuera necesario, que me estén puyando para que haga las cosas. No, la disciplina ya me enseñó que es bueno para mí, para que me vaya bien, hermano, para que sea de larga vida. Yo ahora que he sido disciplinado, corregido, estoy dando un fruto apacible de justicia. Ya no va a ser necesario que me estén ordenando a cada rato. Ya aprendí, ya asumo responsabilidad, ya tengo capacidad para responder. La palabra responsable significa capacidad de responder. Tengo cómo responder. Eso significa, hermano, la palabra respuesta se deriva de la misma raíz. Responsable. Alguien que ha aprendido a dar una buena respuesta, a mostrar una buena actitud, un buen comportamiento. Eso es ser responsable. Dios los bendiga esta noche, hermanos amados. Y aprendamos de esta palabra que es fiel y verdadera. Como dice el apóstol, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Soportémosla. Como el apóstol Pedro dice, que soportemos la palabra de exhortación, que como también aquí en hebreo ya lo vimos, la palabra de exhortación que como ahí se nos dirige. Oremos, hermanos. Señor, gracias esta noche por esta bendición, por esta palabra. Señor, oro por mis hermanos, por sus hijos, por sus nietos. Señor, aquí estamos. Señor, cada uno de nosotros tiene una naturaleza que está clamando con ser corregida. Por favor, ayúdanos y danos gracia para recibir con gozo, con alegría, con reconocimiento tu intervención sobre nuestras vidas, porque tú quieres levantar a un pueblo santo, a un pueblo glorioso, a un pueblo sin mancha, sin arrugas, un pueblo que sea glorioso y santo como eres tú, Señor. Danos la gracia y como cantábamos hace un momento, Señor, oh, que seamos fieles,
que seamos fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.